Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Novedades en Radiología del canal. Hoy vamos a estar haciendo un comentario un poco más extendido de nuestro vídeo de radiología abdominal de este mes, que ha tratado sobre los hallazgos de imagen en las pancreatitis autoinmunes. Como hemos estado comentando, pancreatitis autoinmune es un término que engloba a dos entidades, que son la pancreatitis esclerosante linfoplasmocítica y la pancreatitis ductal central idiopática. Y además, durante muchos años ha sido un poco el cajón desastre o paraguas que agrupaba también a lo que a día de hoy conocemos como la enfermedad relacionada con IgG4, que no deja de ser una pancreatitis autoinmune con manifestaciones extrapancreáticas. Pero como vamos a ver, esto es un poco más complicado porque no todas las pancreatitis autoinmunes con manifestaciones extrapancreáticas van a ser una enfermedad relacionada con IgG4, porque hay unos criterios diagnósticos para la enfermedad relacionada con IgG4 que incluyen que hayan elevaciones séricas elevadas de este isotipo de inmunoglobulina. Ya lo hablaremos pronto en un vídeo entero dedicado a la enfermedad relacionada con IgG4. Y sigamos con las pancreatitis autoinmunes. Las pancreatitis autoinmunes son muy importantes para el radiólogo porque clínicamente se presentan como ictericia obstructiva en un paciente que tiene una masa pancreática. Entonces es muy importante que nosotros hagamos un correcto diagnóstico diferencial con una neopancreática, de lo contrario va a ser un grupo de pacientes que se van a llevar hecho un whippel a casa cuando podrían haberse tratado con corticoides. Así que hoy vamos a hablar de los hallazgos más comunes, porque existen distintos grupos en el mundo para los criterios diagnósticos de las mismas, que en muchos casos se han quedado un poco cortos, y además las indicaciones de imagen para el diagnóstico pues varían dependiendo del hospital donde nos encontremos. Así que diremos las cosas más comunes. De entrada, se recomienda que a estos pacientes se les siga con varias modalidades de imagen, no solo con una, siendo las más interesantes el tanco contraste, la reso de 3 telas y la medicina nuclear. Y la imagen típica es algo parecido a lo que vemos aquí. Tenemos un páncreas agrandado que ha perdido la arquitectura, sobre todo en los márgenes, lo que le confiere esta forma de salchicha hipodenso. Además, cuando nosotros administramos contraste, pues se pueden evidenciar, como hemos dicho, estas lesiones nodulares que en las fases iniciales no van a captar contraste y en las fases tardías van a realzar en anillo. Entonces, si tuviéramos que resumir estos hallazgos en varios grupos para organizar el vídeo, vamos a hablar del engrosamiento focal o difuso del páncreas, las hiperintensidades punteadas en T1, el anillo pseudocapsular o cápsula-like, que es un ribete hipointenso en T1 alrededor de todo el páncreas, el realce homogéneo tardío por la pérdida de la arquitectura normal y los estrechamientos del conducto pancreático principal en icicle o carámbano, que sería la traducción literal al español. Y cuando estos cuadros se cronifican, pues evidentemente pueden presentar calcificaciones. Vamos a empezar hablando de cuándo se considera un páncreas engrosado. Recordamos que existen los criterios de Haga que dicen que para que un páncreas esté engrosado, la cabeza debe tener un tamaño superior al de una vértebra y 2/3 de vértebra en cuerpo y cola. Entonces se admite como difuso cuando este engrosamiento afecta a la totalidad pancreática y focal cuando afecta solo a 1/3 del páncreas. Y este engrosamiento se debe a la infiltración linfoplasmocítica y a la fibrosis, y es muy complicado de evaluar puesto que como en cualquier otro órgano, por ejemplo el bazo, el tamaño va a depender tanto del sexo como de la edad como del grupo poblacional. Ahora vamos a ver algunas de las características de la resonancia. En la primera imagen, que es un T2, vemos lo que decíamos del engrosamiento pancreático difuso en salchicha y la pseudocápsula o cápsula-like, que era este ribete hipointenso en T1 que lo rodea. En la segunda imagen, que es una difusión, nosotros vemos cómo el parénquima del páncreas restringe de forma generalizada, y la tercera, que es una supresión grasa, pues vemos este punteado hiperintenso que he comentado. Estos hallazgos, cuando aparecen en conjunto, tienen un elevadísimo alto valor predictivo positivo para pancreatitis autoinmune, ya que otras patologías como una neoplasia pancreática también pueden dar hipodensidad generalizada del parénquima por la destrucción e infiltración, de forma que el uso de estas secuencias da mucho contraste entre lo que es el tejido sano y el tejido infiltrado, y son de utilidad para hacer un buen diagnóstico diferencial.
Y por último, vamos a hablar del signo del conducto hiperintenso. En resonancia magnética, el hallazgo de un conducto pancreático principal hiperintenso tras la administración de contraste es muy sugestivo de pancreatitis autoinmune frente a neoplasia. El problema es que es muy poco sensible, aparece en pocos pacientes, no es un hallazgo frecuente. Así que para lo que es más interesante es combinándolo con otros hallazgos de estenosis en carámbano o en icicle, como hemos comentado, o la presencia de otras lesiones extrapancreáticas que puedan apuntar a un origen autoinmune de la enfermedad, como puede ser la periaortitis, la enfermedad pulmonar intersticial, paquimeningitis, prostatitis o colangitis esclerosante. Eso ha sido todo y espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.